Nosotros somos seres creadores de realidad. Cada uno de nosotros somos una conciencia y tenemos nuestra chispa divina acá activada en nuestro corazón. Y cada uno podemos crear nuestra propia realidad. Ahora, esta vida que estamos viviendo tiene una serie de dificultades o cosas que hacen que se nos complique un poco esta parte de ir creando realmente la realidad que quisiéramos. Y quiero hablar un poco de eso ahora y también de cómo hacer para hackearlo. Por un lado tenemos que entender que nosotros cuando nacimos, vinimos a la vida, así como niños, estábamos como un lienzo en blanco. Y ya de niños empezamos a recibir información de nuestro entorno, nuestros padres, de la escuela, las religiones, etc. Empezamos a recibir diferentes cosas, experiencia de vida que fuimos teniendo, y ahí viene uno de los primeros problemas. Bueno, incluso también sumémosle los noticieros, las películas y todas esas cosas. Yo me di cuenta que la mayoría de las personas tienen un problema de amor propio. Esto me lo doy cuenta en base a años de dedicarme al tema de la sanación, de ayudar a las personas en sus procesos de sanación. Y la mayoría de las personas llegaban por cosas diferentes, ¿no? Algunos llegaban porque se habían separado de su pareja, venían como una ruptura familiar o de pareja. Otros era una cuestión más de situación económica, que no podían prosperar, que no podían crecer, que tenían un emprendimiento o un negocio y buscaban y hacían otra cosa. Y lo mismo, ¿no? Y otros también con temas de salud física, como enfermedades y cosas así, ¿no? Cuando yo me iba a la raíz, buscar la raíz principal de ese problema, tenía que ver con las creencias limitantes que nosotros tenemos, ¿no? Pero cuando vas a la raíz, tiene que ver con el amor propio. Esa es la raíz, de ahí vienen las otras, ¿no? Como las ramas, ¿no? Rama prosperidad, dinero, rama relaciones de pareja, rama salud, lo que quiera. Pero la raíz era siempre el amor propio. Y eso se formó cuando nos decían cosas que no nos hacían sentir valiosos, ¿no? Cuando somos niños nosotros somos todo divertido, creatividad, jugamos, queremos hacer ahí, inventamos con unas piedras, te inventamos un juego, con un palo inventamos otro juego, somos así cuando somos niños. Pero ¿qué pasa cuando venían y te retaban? Te vayas adentro porque no sé qué cosa, o que tal cosa no te salía bien, o que te reprobaste, no sé, en primer grado y que eras un inútil, o que, no sé, cosas, ¿se entiende? Todo eso, cuando nosotros somos niños, hasta los 7 años aproximadamente, estamos en ondas teta, o sea, nuestra mente está totalmente programable 100%. Todo eso fueron creando programas, fue creando nuestra propia percepción de la realidad. Entonces, cuando ahora somos adultos, ahora somos grandes, muchas de las cosas que nosotros nos pasan o vamos viviendo en la vida, las vamos filtrando a través de esos filtros. Pasa algo en tu vida, no sé, algo neutro, ni siquiera bueno o malo, neutro, pero tu filtro de percepción lo percibe como eh, soy insuficiente, o no me valoran, o qué sé yo, ¿se entiende? Es tu cumpleaños, tal persona no te mandó un mensaje, o tal persona no te hizo un regalo, y vos automáticamente no me valoran, no me quieren, me rechazan, etcétera. Esa percepción de la realidad viene de estos programas que yo te estoy contando, viene de los programas que están guardados en la mente subconsciente. Entonces, yo me di cuenta que cuando nosotros nos enfocamos en transformar ese programa raíz, o sea, el de amor propio, el de autoestima, de confianza, la vida empieza a cambiar, pero real. Yo esto lo he experimentado conmigo mismo porque también yo sí sabía de este tema de programar la mente y demás, lo he estudiado mucho e incluso me he certificado como coach hace unos años en la Academia del Pensamiento y entonces entiendo el mecanismo de creación de realidad. Pero yo me daba cuenta de esto, que había algo más que no estaba pudiendo ver. Y cuando empecé a hacer unos procesos que se los voy a estar compartiendo en estos próximos videos, síganme, para los que no me siguen, suscríbanse o síganme, empecé a hacer unos procesos como de preguntas y respuestas y así fui encontrando cuáles eran las raíces de los problemas. ¿Qué es lo que mi mente subconsciente creía del dinero? ¿Qué es lo que mi mente subconsciente creía de las relaciones, de la salud, de todo? ¿No? Y, y cuando lo empecé a cambiar, ahí empezó a cambiar todo.
Pero como te digo, la base es la autoestima, es el amor propio. Ahí es la base principal. Cuando empecé a cambiar eso, todo empezó a cambiar. Mi mentalidad empezó a cambiar. Mis emociones empezaron a cambiar. Empecé a sentir más amoroso, más tranquilo. Empecé a percibir la vida como de otra manera, ¿no? Y un ejemplo que te voy a compartir ahora, que fue lo primero que me hizo dar cuenta que realmente estaba cambiando, eran con las situaciones que antes a mí me generaban como dolor o rechazo o bronca o cosas así, ¿no? Con algunas personas que tenía como algún tipo de conflicto, entre comillas, ¿no? Pero las cosas que esa persona hacía o decía, a mí me jodía, ¿entendés? Me jodía, me tocaba una fibra, me tocaba algo. ¿Viste cuando te tocan así, es como que te dicen algo o pasa algo y te toca ahí una fibra que está muy, no sé cómo explicarlo, ¿no? Es como el núcleo, y sale ahí el enojo. Bueno, ¿qué pasó? Cuando empecé a trabajar, a programar mi mente, mi parte subconsciente y mi parte emocional en la cuestión esta de amor, de que yo soy amor, soy amoroso, todo relacionado al amor, ¿no? Que me siento amado por mí mismo, me siento valorado por mí mismo. Porque al final yo me di cuenta de eso, que las personas en el fondo lo que más necesitan es que alguien les diga que las ama, que te quieren, que te valoran, ¿se entiende? Bueno, cuando yo empecé a hacer eso conmigo mismo, ese proceso interno, esas relaciones que te estaba diciendo que me estaban como jodiendo, entre comillas, de repente no me molestaron más. De repente empecé a sentir amor por esas personas. Esas mismas personas que decían algo y a mí me generaba un torbellino de emociones, de repente yo empecé a sentir amor por esa persona. Y yo me mandaba un mensaje y era como, te amo. O los veo y un abrazo, ¿entendés? Y amor. Porque el problema no estaba afuera, el problema no estaba en las relaciones que yo tenía, el problema no estaba en los emprendimientos que yo hacía, el problema estaba en la raíz de mi mente subconsciente. Cuando vos cambiás la raíz, el programa base de tu mente subconsciente, tu percepción de la realidad cambia y también tu realidad cambia. ¿Se entiende? Entonces, si vos querés mejorar tu salud, si vos querés mejorar tu prosperidad, si vos querés mejorar tus relaciones, tenés que sí o sí cambiar el programa base, el programa que está en la mente subconsciente, el programa raíz. ¿Okay? Entonces transformar por un lado la parte que es amor propio y también, de ser necesario, cambiar las que tengan que ver con relaciones, por ejemplo, con el dinero o con las relaciones de pareja, también hacer un cambio de creencias ahí. Pero el principal es el del amor propio. Ese es el principal. Les voy a seguir compartiendo más sobre esto porque me gusta, porque me encanta, porque siento que puedo compartir y ayudar a muchísimas personas en este tema. Seguime si no me estás siguiendo. Y ya les voy a estar compartiendo unos ejercicios de autoconocimiento, les voy a explicar cómo se hacen. Háganlos a conciencia, tómense un momento para hacerlos. Y ahí se van a ir dando cuenta cuáles son los patrones. Y tal vez son cosas que hoy no te das ni cuenta, ¿eh? Vos pensás que tu problema es pero en realidad cuando entres acá a ver el fondo, ahí te vas ahí vas a entender por qué no te fluyen las relaciones, por qué no fluye el dinero, por qué la salud está así, por qué baja autoestima. Y una vez que es identificarlo, pero identificarlo para poder trabajar directamente en ese punto, trabajar ese programa, cambiar ese programa. Cuando lo cambias, cambia la realidad. Es impresionante, es impresionante. Lo bueno y lo positivo es que podemos cambiarlo, porque somos seres conscientes, somos seres que estamos con la mente más expandida, la mente más despierta y entendemos cómo funciona la realidad. Así que bueno, te mando un abrazo gigante y seguime y nos vemos en el próximo video.